Y entonces sacaron a la anterior Corte Constitucional. Nos quedamos en el Ecuador 5 meses y algo más sin Corte Constitucional, por obra de Trujillo, porque estos todos son paridos por Trujillo. 5 meses y pico que el Ecuador vivió una especie de dictadura, porque no había Corte Constitucional. Y luego designaron a la actual Corte Constitucional, en la que estuvo Hernán Salgado y presidió Hernán Salgado desde el comienzo. Y esa Corte Constitucional participó en esa designación, yo lo he probado, tengo un análisis publicado en la red social, en esta semana que acaba de pasar, en estos días. Tengo publicado un análisis sobre esto, en donde el Consejo de Participación Ciudadana emitió un mandato con el cual dictaba un reglamento para la designación de los miembros de la Corte Constitucional. ¿Qué competencia tenía el Consejo de Trujillo? No tenía absolutamente nada. Y cuando los nombraron, participó en todo esto, avalaron el proceso con resoluciones, no con declaraciones en los medios, sino con resoluciones que yo las cito con presión matemática. El Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, de manera inconstitucional, nombró a la actual Corte Constitucional, de la cual fue parte Hernán Salgado hasta hace poco. Y entonces viene el tema. Inmediatamente que murió Trujillo y salió Trujillo, la Corte de Hernán Salgado emitió una resolución inconstitucional diciendo que no se puede tocar nada de lo resuelto por el Consejo de Trujillo. ¿Por qué? Porque parte de lo resuelto por el Consejo de Trujillo era la designación espuria de ellos. Y entonces este hombre es un descalificado que sale a los medios a hablar de este tipo de cosas, cuando ellos deberían regresarse a ver primero ellos mismos y decir, tuvieron procedencia constitucional y jurídica para sentarse en la Corte Constitucional. No, asaltaron la Corte Constitucional. Y este Salgado Pesante, les voy a citar una de tantas, no todas. Cuando fue miembro del Tribunal Constitucional en el año 2000-2001, miembro del Tribunal Constitucional, que es lo mismo que la Corte Constitucional cambiada de nombre, él dio su visto bueno en el dictamen para que el Congreso Nacional conozca el ingreso del Ecuador al CIADI, al Centro de Arbitraje del Banco Mundial. Dio su visto bueno. Cuando ya estuvo en esta nueva Corte Constitucional, dio su voto porque la Asamblea Nacional no conozca del reingreso del Ecuador al CIADI. ¿Este es un jurista o es un calculador? Yo sí quisiera referirme a este Consejo de Participación Ciudadana que preside este funcionario que fue abogado del expresidente Correa con su padre, los Alambert y Gutenberg Vera. Ellos fueron abogados contra el universo, acuérdense, ecuatorianos. Y este señor ahora está hecho el que quiere controlar todo. Por favor, Consejo de Participación Ciudadana no tiene nada que controlar. Lo que tendrá es que en algún momento salir de ese cargo y deje haciendo algo por el Ecuador. Hasta ahora este Consejo no ha hecho nada, nada, es cero. Tenga cuidado, su funcionario Alambert, tenga cuidado. El otro Consejo de la Judicatura también está fuera de esquema con este señor Terán. ¿Qué pasa? Este señor Terán resultó un demente, tiene actitudes demenciales allí. Es una burda intervención de este pobre tipo, y ahora ya lo voy a explicar. A ver, comencemos por lo último. Él dice, yo me comprometería a examinar la tesis. Viene la pregunta para que vean que es una tomadura del pelo. Y para que digamos que el doctor Salgado concluye que la tesis es plagiada, ¿cuál sería el siguiente paso? Ninguno, pues porque le resta competencia al Consejo de la Judicatura y al Consejo de Participación Ciudadana, que no pueden hacer nada. Entonces, ¿para qué le haría un análisis de la tesis? ¿Para qué haría? Para nada. O sea, tomadura del pelo. Segundo, acabé de leer la norma constitucional, que se le olvida, porque es un hombre desmemoriado pero selectivo. Se le olvidan las normas constitucionales y pregunta al doctor Salgado, ¿en base a qué? Pues entonces el Consejo de la Judicatura evaluó y sancionó y votó a las 2/3 partes de la Corte Nacional de Justicia. ¿En base a qué? Cuando él era presidente de la Corte Constitucional. Es más, la Corte Constitucional estuvo en contra de esto, pero no los reintegró en sus funciones, porque digo que habían situaciones jurídicas consolidadas. O sea, aquí en el Ecuador se puede asaltar un cargo y después
ya se quede el asaltante dentro del cargo. Ahora sí, analicemos el tema. Despacito, queridos ciudadanos del país donde le toman del pelo este tipo de gente todos los días. A ver, cuando se creó, dice, el Consejo de Participación no ha hecho nada. No, sí hizo, te nombraron a ti, miembro de la Corte Constitucional, sin competencia para hacerlo. Ojo. Entonces, no es que no hizo nada, te entronizó en la Corte Constitucional sin tener competencia para hacerlo el Consejo de Participación Ciudadana, pero lo voy a analizar. Cuando se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Transitorio, el pueblo no es que le entregó un cheque en blanco al Consejo Transitorio, sino que dijo que el Consejo Transitorio tenía a su cargo evaluar a los funcionarios designados por el Consejo de Participación cesado. Clarito, o sea, voy a poner un ejemplo. Si fue designado, por ejemplo, un Procurador General del Estado, designado por el Consejo de Participación Ciudadana, entonces pueden evaluarlo. Pero viene la pregunta, ¿quién designa a la Corte Constitucional? Designa una comisión calificadora que no es el que la designa el Consejo de Participación. Pregunta del millón a este señor, no le voy a decir doctor, al señor Salgado. ¿Quién evaluó a la Corte Constitucional y la decapitó, a la anterior Corte Constitucional? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio Trujillo. ¿Ese consejo tenía la competencia para evaluar a la Corte Constitucional? No, porque ellos no nombran a la Corte Constitucional y no podían evaluar a una Corte que no la designa el Consejo de Participación cesado, o sea, por el anterior Consejo. Así de aritmético y de sencillo el análisis. Así. Y entonces, sacaron a la anterior Corte Constitucional. Nos quedamos en el Ecuador 5 meses y algo más sin Corte Constitucional, por obra de Trujillo, porque estos todos son paridos por Trujillo. 5 meses y pico que el Ecuador vivió una especie de dictadura, porque no había Corte Constitucional. Y luego designaron a la actual Corte Constitucional, en la que estuvo Hernán Salgado y presidió Hernán Salgado desde el comienzo. Y esa Corte Constitucional participó en esa designación, yo lo he probado, tengo un análisis publicado en la red social, en esta semana que acaba de pasar, en estos días. Tengo publicado un análisis sobre esto, en donde el Consejo de Participación Ciudadana emitió un mandato con el cual dictaba un reglamento para la designación de los miembros de la Corte Constitucional. ¿Qué competencia tenía el Consejo de Trujillo? No tenía absolutamente nada. Y cuando los nombraron, participó en todo esto, avalaron el proceso con resoluciones, no con declaraciones en los medios, sino con resoluciones que yo las cito con presión matemática. El Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, de manera inconstitucional, nombró a la actual Corte Constitucional, de la cual fue parte Hernán Salgado hasta hace poco. Y entonces viene el tema. Inmediatamente que murió Trujillo y salió Trujillo, la Corte de Hernán Salgado emitió una resolución inconstitucional diciendo que no se puede tocar nada de lo resuelto por el Consejo de Trujillo. ¿Por qué? Porque parte de lo resuelto por el Consejo de Trujillo era la designación espuria de ellos. Y entonces este hombre es un descalificado que sale a los medios a hablar de este tipo de cosas, cuando ellos deberían regresarse a ver primero ellos mismos y decir, tuvieron procedencia constitucional y jurídica para sentarse en la Corte Constitucional. No, asaltaron la Corte Constitucional con la venia de Trujillo. Y entonces, ¿de qué están hablando? Y vienen a quererse santificar ante el pueblo. Sí, y después hicieron lo que les dio la gana. Y este Salgado Pesantes, les voy a citar una de tantas, no todas. Cuando fue miembro del Tribunal Constitucional en el año 2000-2001, miembro del Tribunal Constitucional, que es lo mismo que la Corte Constitucional cambiada de nombre, él dio su visto bueno en el dictamen para que el Congreso Nacional conozca el ingreso del Ecuador al CIADI, al Centro de Arbitraje del Banco Mundial. Dio su visto bueno. Cuando ya estuvo en esta nueva Corte Constitucional, dio su voto porque la Asamblea Nacional no conozca del reingreso del Ecuador al CIADI. ¿Este es un jurista o es un calculador? Es una persona que está al servicio de sus intereses. Y entonces pone esa cara de inteligente, porque esto no es así, que no sé qué, que no sé cuánto. Respondan por lo que hicieron. El artículo 233 de la Constitución de la República dice,
que ningún servidor público esté exento de responsabilidad por sus acciones o omisiones. Ninguno. La Corte Constitucional no responde a nadie por todo lo que hace. Por eso es que prevalidos de esto hacen lo que les da la regalada gana y han emitido dictámenes inconstitucionales que no son uno, sino varios. Ese es uno de los temas que si llega alguien con pantalones, debería plantearle al Ecuador una reforma constitucional, una enmienda constitucional para cambiar esa parte y que la Corte Constitucional responda también, porque no pueden ser los señoritos que hacen lo que les da la gana, que hacen lo que les da. Redujeron la posibilidad del enjuiciamiento político a Lazo a la mínima expresión, quitando que no se conozca el caso León de Troya. Y luego, cuando ya fue el tema de la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, las desecharon. ¿Las desecharon a cuenta de qué? Una Corte Constitucional al servicio del poder político y económico de las grandes oligarquías del Ecuador. Y además, su nacimiento es un nacimiento viciado. Entonces, ¿de qué hablan, pues? De que lo que pasa es que cuando llegan al poder, determinadas personas que dicen que defienden al país, no toman acciones de este tipo y de otras más que se deben hacer para poner orden en el Ecuador, para que no aparezca ningún avivato a decir cualquier cosa. Aquí en el Ecuador necesitamos que la gente cumpla con sus funciones y no le tomen del pelo al país. Entonces esto de que la fiscal no puede ser juzgada por el Consejo de la Judicatura está loco. Y respecto del Consejo de Participación Ciudadana, un razonamiento lógico, aparte del razonamiento constitucional. ¿Quién es el ente nominador? O sea, el órgano que nomina, que designa a la fiscal, como designa al contralor, al procurador, a los superintendentes. ¿Quién es el órgano? El Consejo de Participación Ciudadana. O sea, nombra y ya me olvido y me tapo la boca, la cara y ya no sé qué pasa en esa institución. Pero si es el órgano nominador, es como que mañana el ministro de Energía, para poner un ejemplo, no pueda juzgar lo que hace la Agencia de Regulación y Control de Energía, que la designa. ¿De qué estamos hablando? O sea, el Consejo de Participación Ciudadana no tiene nada que ver con la Fiscalía, cuando es el ente nominador, pues. O sea, dejen de ser adefesios. Dejen de ser adefesios. En el Ecuador necesitamos esta gente que aparenta grandes conocimientos jurídicos, no son más que gente al servicio de determinados intereses. Y qué pena que a esa edad se presten para ese tipo de situaciones. Y hay más barbaridades que ha hecho esa Corte.